Los que se ponen muy violentos conmigo son los liberales. Y cuando digo violentos, es porque me envían por correos cosas como esta. Su falsa mirada nacionalista, en realidad no es que sea falsa, sino que es el fruto de su generación, los que fueron paridos por el adoctrinamiento del primer peronismo, una generación que reivindica la farsa de la Constitución de 1949, aunque sea real o no. No tiene dos dedos de frente. Su autoritarismo me respondió que no debate con liberales. Ahí entendí su odio al liberalismo, a quien su generación acusó toda la vida de los males de la humanidad, siendo que no tienen ni idea de lo que es el liberalismo, vierten conceptos remanidos propios del adoctrinamiento decadente argento de varias generaciones. Observen el nivel de debate. Yo jamás apoyé la Constitución del 49. Sostengo que es la única vigente, nos guste o no. Fue sancionada conforme lo establecía la vigente y derogada por un decreto de un gobierno de facto, luego que la Suprema Corte se negase a hacerlo. Y para hacer todo mal, en lugar de restablecer la anterior, se convocó una asamblea constituyente ilegal y con proscripción. Una asamblea que se fue degradando a medida que los constituyentes la abandonaban, hasta quedar sin quórum. Se votó la reforma amañando y amenazando a los constituyentes, arañando a veces el quórum necesario que se lo daban los partidos de izquierda. No hay antecedente en la historia mundial en un caso como este. Y quien me envía el correo fija su odio cerrado de inmediato. Dicen que la Constitución del 49, aunque sea real o no, es decir, superpone el odio a la realidad. Y me dice que yo a justificarla no tengo dos dedos de frente. Toda una definición. Aduce que fui adoctrinado por el primer peronismo. Debo estar muy avejentado. Cuando cursé mi primer grado en la escuela primaria, ya no estaba el peronismo en el poder. Y sigue este señor. Y es aquí donde queda dibujada la verdadera grieta de los argentinos. Aún estoy esperando que su generación haga una autocrítica sobre la herencia que le dejan a la Argentina, ya que fueron la peor generación de toda nuestra historia. Una generación que abrazó la demagogia populista nacional socialista de Perón, mal llamada de nacionalista aún en los tiempos actuales. Da mucha pena y lástima escuchar a su generación fracasada hablar sistemáticamente de que el deterioro se inició con el último proceso militar o luego de la muerte de Perón. Son patéticos y miopes, y otra de las características que lo distinguen a ustedes. Y le digo más, si su generación siente que el problema se inició ante la última dictadura militar del 76, es porque el cáncer se gestó con el pésimo modelo adoptado 30 años antes. Es muy sabido que los procesos en la historia de un país llevan años para poder evidenciar sus resultados. Este es el tema de fondo en la Argentina. Cuando el árbol tapa el bosque, todo se oscurece por dos motivos. El odio obnubila y al no conocer nada de historia, el análisis carece de valor. Si esto comenzó cuando Ducen con el peronismo, retrocedamos en el tiempo. El peronismo comienza a generarse con el golpe militar de 1943, cuando Perón era coronel. Ahora bien, ¿qué gobierno derrocó? El que nació tras el golpe contra Irigoyen en 1930, cuyo ideólogo, el general Agustín P. Justo, hizo que un subordinado suyo, el general Uriburu, se hiciera cargo. En 1932, ante elecciones denunciadas como fraudulentas y con la proscripción del radicalismo, el general Justo asume la presidencia y 6 años más tarde se la entrega a Roberto Ortiz. ¿Quién denunció el fraude patriótico? El propio Ortiz. En estos tiempos se tenían registradas las siguientes ideologías: radicalismo, anarquismo, socialismo, comunismo, nacionalismo y liberalismo. Ese gobierno de 11 años firmó el pacto de coloniaje con Inglaterra llamado Roca-Russellman, otorgando todo tipo de beneficios al Reino Unido, por los cuales destruyó la industria nacional, entre otras cosas. Dentro de los compromisos asumidos, se creó el Banco Central y se colocó la banca bajo la órbita inglesa dirigida por los Rothschilds. Esos pedidos de Justo y Ortiz no se los puede catalogar como radicales, anarquistas, socialistas, comunistas, mucho menos nacionalistas. Nos queda únicamente liberal, salvo que en esa época hubiese otro movimiento que yo desconozco. Algunos, para zafar, dicen que eran conservadores. Bueno, el pacto Roca-Russellman
dejó fuera a muchos ganaderos industriales que no eran ingleses, y con la política de tarifas del ferrocarril perjudicaron a muchos productores del interior. Unos cuantos de esos productores perjudicados en la alcurnia provincial, bastante conservadores. El señor que me critica menciona que el peronismo se recostó en lo peor del nacionalsocialismo. Es interesante el tema. El mayor acto nazi fuera de Alemania se efectuó en el Luna Park el 14 de abril de 1938, es decir, durante el gobierno del general Justo. Perón tuvo problemas con sus pares porque en el 44 se fue apartando del nazismo al ver que perdían en la guerra. ¿Fue cueva de nazi en Argentina? ¿Quién tira la primera piedra? ¿Estados Unidos? ¿Que se llevó a los científicos y la Gestapo completa? ¿Israel? Perón, al mismo momento que Evita se reunía en Ginebra con los alemanes, su esposo reconocía su independencia. Además, en la negociación para su entrada en Argentina intervino el Vaticano, es decir, la nobleza negra. Un poco de seriedad. Ese golpe de 1943 se produce cuando un gobierno estaba por cometer un tercer fraude consecutivo, al proponer como candidato a presidente a Patrón Costas, uno de los mayores, si no el mayor negrero y explotador de la Argentina, que hizo su fortuna esclavizando a los aborígenes del Chaco salteño y formoseño. De hecho, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea se dio en la represión de Ricón Bomba, el 10 de octubre de 1947, cuando hubo que sofocar una rebelión pilagá ante el incumplimiento contractual de Patrón Costas en su ingenio tabacal en Salta. Vamos al postperonismo. Los fusilamientos militares de la Libertadora en 1956 no fueron a peronistas, sino nacionalistas. Lean la proclama de General Valle, en ningún momento nombra a Perón, ni al peronismo. Ese gobierno de facto, que recibe un país sin deuda externa y le entregó cientos de miles de deudas a Frondizi, hay que hacerse cargo de las cosas. ¿Había que desterrar al peronismo? Derrocan en 1962 un gobierno radical, igual que en 1966. Y el gobierno de Girón Ganía es el que más poder le da a los sindicalistas peronistas, a sancionar la ley de los sociales y entregárselas a los gremios. La mala lengua dice que fue en pago por generar las condiciones para el derrocamiento de Ilia. ¿Yo defiendo al peronismo? No. Son los relatos históricos que cualquiera puede comprobar. ¿Cuánto tomó cuerpo la guerrilla? En el gobierno de Onganía. ¿Hubo complicidad en ella? No sé, pero futuros dirigentes montoneros ingresaron decenas de veces al Ministerio de Interior a cargo del general Imas. Otro hecho que marca la vinculación del gobierno militar con lo da la fuga de los guerrilleros del Petrón de Rawson y la posterior muerte en los calabozos de Trelew. Ningún servicio de inteligencia detectó movimientos extraños en el Hotel Austral de Bahía Blanca, donde se preparó la fuga. Ningún retén detuvo los camiones que llevaban la logística desde Buenos Aires, casi 1.600 kilómetros sin que los detengan. Los cambios en la justicia y la seguridad en Chubut y el vergonzoso relevo del severo director de la cárcel, ya que luego aflojó todos los controles. La intensa campaña periodística de rumores contra el jefe de policía de Chubut, capitán de fragata Alfredo Cervantes, para hacerlo renunciar, quien había demostrado una notable dedicación y eficiencia para mantener la seguridad en la provincia. La designación del jefe de inteligencia del tercer cuerpo de ejército, coronel Cesio, que tenía inclinaciones hacia la izquierda. Y para culminar, los guerrilleros que no pudieron subir al avión fueron alojados en los calabozos de castigo para los colimbas. Le avisaron a la Lanusse que no eran aptos para detenidos de esa peligrosidad y que no tenían personal penitenciario idóneo. Lanusse no quiso trasladarlos a otra cárcel, ni devolverlos a Rawson, ni traer personal penitenciario. Lo dejó a cargo de la Marina sin experiencia. ¿Y saben lo que pasó? Murieron los guerrilleros que sus compañeros negaron la subida al avión. ¿Acuerdo de cúpulas? Y si no se reconoce el golpe militar del 76 como una bisagra en la historia argentina, es un reconocimiento al liberalismo imperante en ese gobierno. ¿Hasta cuándo vamos a hacerla fácil de hablar sin conocimiento alguno y no hacerse cargo de nada? Si después de todo le quieren echar la culpa a Irigoyen,
Ese fue el resultado de 60 años de fraude y contubernios. Dice además que fuimos la peor generación de la historia. Con el conocimiento de historia que tiene ese señor, no sé con qué nos compara. Sobre el final de la nota me saluda desde el viejo continente. Si está de vacaciones, felicitaciones por haber podido tomarlas y salir del país. Si vive allí, le solicito que venga a poner el pecho a las balas porque va a hacer falta y pronto. Si vive en el exterior, le solicito que venga a poner el pecho a las balas aquí porque va a hacer falta y pronto, en lugar de criticar. Si fuimos los peores, vuelvan a enmendar nuestros errores, hagan algo positivo en vez de culpar a los demás. Le reitero a todos los que piensan como este señor, que sin conocer la historia, quedan en ridículo opinando. Y toco este tema porque hay muchos que piensan como él y abrazan la causa liberal tirándose de un trapecio sin red, sin tener conocimiento de nada. Vean el último programa de historia, ese nos levantó YouTube, La Banca Bolchevique, y el oro sobre la Segunda Guerra, y comiencen a aclarar un poco la mente. Ahora bien, si esos de la banca bolchevique no son liberales, les reitero lo que dije hace unos programas, son iguales a los peronistas, que les nombra 100 dirigentes actuales y ninguno es peronista. Cuando se abandona su país de nacimiento se lo puede hacer como un perseguido político, que no deja de tener su mérito, es decir, se comprometió, equivocado o no, no fue indiferente. Ahora bien, cuando se rajaron por una situación económica y se llevaron sobre las espaldas un título universitario que obtuvieron gratuitamente pagado con los impuestos y sacrificios de la gente y se lo pusieron a disposición a países en donde hay que pagar miles de dólares para tenerlo, y esos países se desarrollaron durante siglos por el saqueo y el robo, es de muy mal gesto opinar sobre la Argentina.